Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde seguimos leyendo la palabra de Dios todos los días, si Dios quiere, hasta terminarla en este año. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer los dos últimos capítulos del libro de Hechos, pero antes vamos a orar para darle las gracias al Señor por ayudarnos a terminar un libro más. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, quiero darte las gracias, la honra y la gloria, porque en tu voluntad está que sigamos leyendo tu santa palabra y hoy terminamos un libro más. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso y nos permites hacerlo. Gozamos de tu misericordia, Señor, incluso a veces abusamos. Ayúdanos, Señor, a ser dignos de esa misericordia. Ayúdanos a ser dignos de que tú tengas favores con nosotros y bendiciones. Te rogamos en el nombre de Cristo, quites todo obstáculo, toda distracción que pueda anular cualquier día de lectura bíblica. Y te rogamos, Señor, sigas fortaleciéndonos hasta llegar al final de este reto. Te rogamos también en el poderoso nombre de Cristo que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a estudiar tu santa palabra, para que nos ayude a entenderla, para así poder ponerla por obra. Tenemos, Señor, también deseos y ganas de compartir este contenido. Ayúdanos a distribuir tu mensaje según tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, a llegar a aquellas personas que por una u otra razón no pueden leer tu palabra de forma habitual, que la puedan leer con el método que tenemos en este canal. Te rogamos, amado Padre, que tu mano poderosa siempre esté sobre nosotros, sustentándonos y ayudándonos a avanzar día a día. Te ruego todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. ¿Qué vimos el día de ayer? Ayer en el capítulo 24 vimos que Pablo es llevado ante el gobernador Félix, expone su defensa hablando sobre su fe y el evangelio. Pero Félix lo mantiene en prisión por conveniencia política. En el capítulo 25 del libro de Hechos vimos que Pablo apela a César para ser juzgado en Roma. Festo escucha a Pablo y se entera de su historia, mientras el rey Agripa muestra interés por el testimonio de Pablo. Finalmente, ayer en el capítulo 26 leímos que Pablo da su testimonio ante el rey Agripa, narrando su encuentro con Cristo. Agripa siente intriga, pero finalmente Pablo es enviado a Roma. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 27 del libro de Hechos. Vamos a seguir la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego estaremos resumiendo todo lo que hemos leído. Hechos 27. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la Compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Navegamos despacio muchos días y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles: «Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas». Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. Y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. La tempestad en el mar. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave era arrastrada, y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife.
Una vez subido a bordo usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave, y por temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a deshacerse de la carga y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla». Al llegar la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaba que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si éstos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran diciendo: «Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá». Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. El naufragio. Cuando se hizo de día no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave, si podían. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hechos 28. Pablo en la isla de Malta. Estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía: «Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir». Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo, y después de haber orado le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. Pablo llega a Roma. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pórux. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y al día siguiente, soplando el viento sur,
llegamos al segundo día a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo vigilara. Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: «Yo, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos me vi obligado a apelar a César, aunque no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena». Entonces ellos le dijeron: «Nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella». Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: «Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán». Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 27 del libro de Hechos vemos que se detalla el peligroso viaje de Pablo hacia Roma. La travesía comenzó con Pablo y otros prisioneros embarcando bajo la supervisión del centurión Julio. Pablo advierte que es peligroso continuar el viaje y sugiere esperar, pero su consejo es ignorado y los navegantes deciden seguir, motivados por el deseo de llegar a un lugar más adecuado para pasar el invierno. Versículo 1 al 12. Poco después de zarpar, una fuerte tormenta golpea la embarcación. A medida que la situación empeora, la tripulación y los pasajeros comienzan a deshacerse de la carga para aligerar el barco. La intensidad de la tormenta hace que todos pierdan la esperanza de sobrevivir. Versículo 13 al 20. En medio de la desesperación, Pablo toma la iniciativa y les asegura a todos que Dios le ha prometido que ninguno de ellos perecerá. Relata que un ángel le había dado este mensaje recordándole que es necesario que él comparezca ante el César. Pablo exhorta a que tengan ánimo. Versículo 21 al 26. Al aproximarse a la costa, los marineros sospechan que están cerca de tierra y echan el ancla para evitar ser arrastrados hacia las rocas. Algunos intentan escapar, pero Pablo persuade al centurión para que detenga esta acción, ya que todos debían estar unidos para poder salvarse. Versículo 27 al 32. Antes del naufragio, Pablo anima a todos a comer para reponer fuerzas, demuestra su fe al dar gracias a Dios en la presencia de todos y se alimenta para animar a los demás también a que lo hagan. Finalmente, el barco encalla y se parte, pero tal como Pablo lo aseguró, todos logran llegar a tierra con vida. Versículo 33 al 44. El capítulo 28 del libro de Hechos, último capítulo de este libro, narra la llegada de Pablo a la isla de Malta tras el naufragio y después la llegada a Roma.
Luego del naufragio, Pablo y los demás encuentran refugio en Malta, donde son recibidos con hospitalidad. Aquí Pablo sufre la mordedura de una serpiente, pero no sufre ningún daño, lo que asombra a los habitantes, quienes llegan a considerarlo divino. Después Pablo sana al padre de Publio, un ciudadano muy importante de la isla de Malta, y otros enfermos de la isla también los sanó, versículo 1 al 10. Después de 3 meses en Malta, Pablo y su grupo parten rumbo a Roma en un nuevo barco. A su llegada a Italia, los cristianos de la región los reciben con afecto, mostrándoles su apoyo. Aunque Pablo es prisionero, se le permite vivir en una casa alquilada, todo esto bajo custodia militar, y esto le permite recibir a la gente, recibir visitas, y además a continuar con su trabajo ministerial, versículo 11 al 16. En Roma, Pablo convoca a los líderes judíos locales, a quienes le explica su situación de prisionero y aclara que no tiene intención de acusar a su pueblo por haberlo entregado. Les expone las escrituras y el cumplimiento de las profecías de Jesús. Aunque algunos aceptan el mensaje, otros mantienen su incredulidad, ilustrando las divisiones que el evangelio provoca. Versículo 17 al 24. Pablo cita a Isaías capítulo 6 versículos 9 y 10 para advertir sobre la ceguera espiritual de quienes rechazan el mensaje de salvación. Pablo les dice que él llevará el mensaje de salvación a los gentiles porque ellos sí oirán. Pablo pasó 2 años esperando el juicio en la corte del César, en la casa que había alquilado. Posiblemente Pablo seguía trabajando, haciendo tiendas, y por eso podía costearse, ya que leeremos más adelante que él evitó por todas las formas posibles ser un cargo para otras personas, así que casi siempre se mantuvo él. En esta casa alquilada continuó su ministerio sin restricciones, dice la palabra de Dios, versículo 25 al 31. Y así terminamos con un nuevo libro más. Mañana comenzaremos con las cartas paulinas, libros muy interesantes. Si Dios lo permite, estaremos leyendo todo lo que nos queda en este tiempo que ya casi terminamos con el reto. Estoy bastante animada y espero que para ustedes también sea un impulso a seguir leyendo la palabra de Dios, a no quedarse atrás, porque estamos cerca, muy cerca de cumplir nuestro reto. Vamos a orar para darle gracias al Señor, que si no fuera por Él no sería posible. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy hemos terminado un libro más de tu santa palabra. Gracias, Padre amado, porque eres bueno y misericordioso, porque nos permites leer tu santa palabra sin restricciones. Gracias, Señor, porque tenemos esa libertad que muchos no tienen, Señor, y quisieran tenerla, de poder leer tu palabra libremente, Señor. También te doy gracias por el Espíritu Santo que está sobre cada lectura que hacemos y que nos ayuda a entender tu santa palabra. Ayúdanos, Padre amado, con fortaleza para volver el día de mañana, el siguiente y el siguiente día, para seguir leyendo tu santa palabra, seguir entendiéndola. Pero lo más importante, te rogamos, Señor, que nos ayudes a poner por obra todo lo que aprendemos. Esto es necesario, Señor, porque si no simplemente seríamos oidores de tu palabra y queremos ser hacedores. Ayúdanos, Padre amado, también a compartir tu santo mensaje con todas aquellas personas que necesiten o quieran escucharlo, Señor. Sabemos que estamos obligados a dar tu mensaje, escuchen o no. Ayúdanos a llegar a las personas adecuadas que valoren tu santa palabra, pero sobre todo que tengan el corazón dispuesto a ponerlo por obra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes, y nos vemos el día de mañana con el libro de Romanos, si Dios lo permite. Hasta la próxima.